te llevaré al desierto. Por eso, ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:14. Hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué todo cambia de repente, por qué aquello que parecía estable se vuelve incierto, por qué nos sentimos solos aún estando rodeados de personas. Muchas veces, sin darnos cuenta, Dios nos está llevando al desierto, no como castigo, sino como un acto profundo de amor y misericordia. Cuando todo va bien, cuando hay abundancia, ruido, distracciones, planes y seguridad humana, el corazón suele endurecerse y la voz de Dios queda opacada. El mundo, con sus colores, promesas y placeres, ocupa el espacio que solo le pertenece a Él. Por eso, para no perdernos, Dios permite que atravesemos el desierto, un lugar donde todo lo superficial se desvanece y lo esencial sale a la luz. El desierto es un lugar difícil. Allí no hay recursos humanos, no hay respuestas fáciles, no hay a quién acudir. En el desierto se acaba la autosuficiencia, se rompen las máscaras y caen las falsas seguridades. Es allí donde reconocemos nuestra total dependencia de Dios, donde somos confrontados con nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras fallas. El desierto revela quiénes somos, pero también nos muestra quién es Dios. Aunque el desierto duele, no es un estado permanente. Dios no nos lleva allí para abandonarnos, sino para transformarnos. En el silencio del desierto, su voz se vuelve clara. En la escasez, aprendemos a confiar. En la soledad, descubrimos su presencia constante. Es en el desierto donde el corazón se vuelve sensible otra vez, donde Dios habla con ternura, sana heridas antiguas y restaura la fe. El desierto es escuela, es proceso, es preparación. Allí Dios forma el carácter, fortalece la fe y renueva la esperanza. Muchas de las experiencias más profundas con Dios nacen en el desierto, cuando ya no queda nada más a lo que aferrarse, excepto a Él. Es allí donde aprendemos a escuchar su voz, a depender de su provisión diaria y a caminar guiados por su espíritu. Si hoy estás atravesando un desierto, no pierdas la esperanza. Dios no se ha olvidado de ti. Al contrario, está más cerca de lo que imaginas. Él te está atrayendo, hablándote al corazón, preparándote para algo mayor. El desierto no es el final del camino. Es el lugar donde Dios te encuentra, te transforma y te conduce hacia un nuevo comienzo. Confía, permanece y escucha, porque después del desierto siempre hay restauración. Después del desierto siempre llega el tiempo de la restauración. Dios no permite una prueba sin propósito ni una temporada de silencio sin intención. Todo lo que Él hace tiene un plan eterno, aunque en el momento no lo comprendamos. El mismo Dios que permite el desierto es el Dios que abre caminos donde no los hay y hace brotar agua de la roca. En el desierto aprendemos a caminar por fe y no por vista. Dejamos de depender de lo que sentimos o de lo que vemos, y comenzamos a confiar únicamente en la palabra de Dios. Allí entendemos que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cada día en el desierto nos enseña a esperar, a perseverar y a descansar en Él, incluso cuando todo parece detenido. Dios utiliza el desierto para purificar nuestras intenciones. Muchas veces le seguimos por lo que Él puede darnos, pero en el desierto aprendemos a seguirle por quien Él es. Se purifica el amor, se fortalece la obediencia y se renueva la entrega. El desierto separa lo que es pasajero de lo que es eterno, y nos alinea con la voluntad perfecta de Dios. No olvides que grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por el desierto. Moisés fue formado en el desierto antes de liberar a Israel. El pueblo de Dios fue preparado en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Jesús mismo fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto no anula el llamado, lo confirma y lo fortalece.
Cuando Dios te saca del desierto, no sales igual que entraste. Sales con una fe más firme, con una visión más clara y con un corazón más sensible a su voz. Sales con cicatrices que se convierten en testimonio y con lágrimas que se transforman en semillas de bendición. El desierto deja huellas, pero también deja madurez espiritual. Por eso, no desesperes, no murmures, no retrocedas. Permanece fiel en medio del desierto, porque Dios está obrando aun cuando no lo ves. Él está hablando a tu corazón, guiando tus pasos y preparando un nuevo tiempo para tu vida. El desierto es solo una etapa, pero lo que Dios hace en él puede marcar tu destino para siempre. Confía, porque el Dios que te llevó al desierto es el mismo que te llevará a un lugar de restauración, paz y propósito. Y cuando mires atrás, entenderás que fue en el desierto donde más cerca estuviste de su corazón. Y cuando finalmente comprendas lo que Dios hizo en el desierto, tu adoración será más sincera, más profunda y más verdadera. Ya no adorarás solo por los milagros visibles, sino por la fidelidad silenciosa que te sostuvo cuando no había respuestas. El desierto te enseña a alabar aún con el corazón quebrantado, a confiar aún con lágrimas en los ojos. En el desierto, Dios rompe el orgullo y edifica la humildad. Allí entendemos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Las fuerzas humanas se agotan, pero el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando ya no queda energía, su gracia se vuelve suficiente. Cuando todo parece perdido, su presencia se vuelve palpable. Es en ese lugar árido donde Dios sana las heridas más profundas, aquellas que ni siquiera sabíamos que existían. En el silencio, Él restaura la identidad, renueva la esperanza y devuelve el propósito. El desierto se convierte en un altar, un espacio sagrado donde el alma se encuentra cara a cara con el Creador. Dios no desperdicia el dolor. Cada noche oscura, cada oración en silencio, cada lágrima derramada tiene valor delante de Él. El desierto no es ausencia de Dios, es un escenario donde su amor se revela de una forma más íntima y personal. Allí aprendemos a escuchar su susurro y a obedecer aún sin entender. Y aunque el camino sea largo, Dios camina contigo en cada paso. Él conoce el final desde el principio y sabe exactamente cuánto desierto necesitas atravesar. No será ni un día más ni un día menos de lo necesario. Todo está bajo su control perfecto. Cuando llegue el tiempo de salir del desierto, Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Él restaurará lo que fue perdido, sanará lo que fue quebrado y dará fruto donde antes solo había sequedad. Lo que hoy parece atraso se convertirá en avance, y lo que hoy duele se transformará en testimonio. Por eso, mantén tu fe firme. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. El desierto pasará, pero la obra que Dios está haciendo en ti permanecerá para siempre. Porque aquel que te llevó al desierto es fiel para llevarte también a la plenitud de sus promesas. Y cuando la plenitud de las promesas comience a manifestarse, entenderás que nada fue en vano. Cada momento de espera, cada silencio aparente, cada paso dado con el corazón cansado, tenía un propósito eterno. Dios estaba formando en ti una fe inquebrantable, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de su carácter fiel. El desierto te enseña a valorar lo esencial. Después de atravesarlo, ya no buscas lo superficial ni te conformas con migajas espirituales. Tu alma aprende a reconocer la voz de Dios entre muchas voces y tu corazón se alinea con su voluntad. Lo que antes te distraía pierde fuerza, y lo que viene de Dios se vuelve prioridad. En el desierto, Dios te prepara para cuidar lo que vendrá. Él no entrega promesas a corazones inmaduros, sino a aquellos que han sido tratados, moldeados y fortalecidos en la intimidad con Él. Por eso, antes de exaltar, Él enseña a servir. Antes de bendecir en abundancia,
enseña a confiar en la escasez. Cuando mires atrás, comprenderás que el desierto fue el lugar donde Dios te separó del ruido, te llamó por tu nombre y te recordó quién eres en Él. Fue allí donde aprendiste a caminar sin ver, a creer sin sentir y a esperar sin entender. Fue allí donde tu fe dejó de ser frágil y se volvió firme. No temas si Dios vuelve a llevarte a momentos de silencio. Ya sabes que Él habla con mayor claridad cuando todo calla. Ya sabes que su presencia no depende de lo que ves, sino de lo que Él ha prometido. El desierto ya no será un lugar de miedo, sino de encuentro. Permanece fiel hasta el final. Dios es especialista en transformar desiertos en jardines y sequedad en vida abundante. Él cumple lo que promete y nunca llega tarde. El mismo Dios que te sostuvo en el desierto será quien celebre contigo el cumplimiento de sus promesas. Y cuando todo se cumpla, tu vida será testimonio vivo de que el desierto no fue tu derrota, sino el escenario donde Dios escribió una de las historias más hermosas de restauración, fe y amor eterno. Y esa historia continuará siendo escrita cada día, porque la obra de Dios en tu vida no termina cuando sales del desierto. Al contrario, es allí donde comienza una nueva etapa, marcada por madurez espiritual, discernimiento y una comunión más profunda con Él. Lo que aprendiste en el desierto se convierte en fundamento para todo lo que vendrá después. Con el corazón transformado, empiezas a caminar con más sabiduría, a elegir con más cuidado y a amar con más compasión. El desierto te enseñó a no depender de tus propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Ahora sabes que, aún en medio de nuevas batallas, Él seguirá siendo tu refugio, tu provisión y tu paz. Dios usa a quienes pasaron por el desierto para consolar a otros que aún están en él. Tu experiencia se convierte en palabra de aliento, tu testimonio en luz para los que caminan en la oscuridad. Lo que un día te hizo llorar, mañana será la razón por la cual alguien volverá a creer y levantará su fe. Nunca olvides las lecciones del desierto. Recuerda cómo Dios te sostuvo cuando no había fuerzas, cómo te habló cuando todo parecía silencio, cómo te guió cuando no veías el camino. Esa memoria espiritual te mantendrá humilde en los tiempos de abundancia y firme en los momentos de prueba. Aunque vuelvan días difíciles, ya no caminarás con desesperación. Sabes en quién has creído. Sabes que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que su amor no falla. El desierto te preparó para confiar más, temer menos y descansar plenamente en Él. Sigue adelante con esperanza. Dios sigue guiando tus pasos, sigue hablando a tu corazón y sigue cumpliendo su propósito en tu vida. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para perfeccionarla hasta el día final. Y si alguna vez vuelves a sentirte en el desierto, recuerda, allí también Dios te encuentra, te habla y te ama. Y ese amor no se agota ni se debilita con el tiempo. Es un amor constante, fiel y eterno, que permanece aún cuando las circunstancias cambian. En el desierto, aprendiste que Dios no te ama por lo que haces, sino por quien eres. Aprendiste que su presencia es suficiente y que su gracia te sostiene cada día. Ahora caminas con una fe más serena, no apresurada, no ansiosa. Sabes esperar los tiempos de Dios y descansar en su voluntad. El desierto te enseñó a confiar en el proceso, a no huir del silencio y a entender que, aun cuando no hay respuestas inmediatas, Dios sigue obrando. Cuando lleguen momentos de abundancia, no olvidarás de dónde vienes. Recordarás los días de escasez y agradecerás cada bendición con un corazón humilde. El desierto te guardó del orgullo y te enseñó a reconocer que todo lo que tienes proviene de Dios. Así, la gratitud se vuelve una forma de vida. Dios sigue formando tu carácter, aún después del desierto. Cada experiencia, cada desafío, cada nueva etapa es parte de su obra perfecta. Él continúa hablándote al corazón,
guiándote con su espíritu y afirmando tus pasos en su verdad. Nada está fuera de su control. Y si alguna vez sientes cansancio, recuerda que el Dios que te llevó al desierto es el mismo que camina contigo ahora. Él no se aparta, no se distrae, no te abandona. Su promesa permanece, estar contigo todos los días, hasta el fin. Por eso, vive confiado, camina en fe, permanece en su amor. Porque el desierto ya no define tu historia, sino la fidelidad de Dios que se reveló en él. Y esa fidelidad seguirá siendo tu fuerza, tu esperanza y tu refugio por toda la eternidad. Y esa fidelidad eterna será la melodía que acompañe cada paso de tu camino. Aun cuando no todo sea fácil, tu corazón ya no se llenará de temor como antes, porque conociste al Dios que habla en el desierto y cumple sus promesas. Él se reveló en la escasez, en la espera y en el silencio, y ahora su voz vive grabada en tu interior. El desierto te enseñó a escuchar más y a hablar menos, a confiar más y a controlar menos. Aprendiste que no todo se resuelve de inmediato, pero que todo tiene sentido en las manos de Dios. Lo que antes parecía confusión, hoy se convierte en claridad, y lo que parecía pérdida se transforma en ganancia espiritual. Con el tiempo, entenderás que incluso los momentos más duros fueron instrumentos de amor. Dios permitió el desierto para alinearte con su propósito, para sanar lo que estaba roto y para fortalecer lo que era frágil. Nada fue al azar, nada fue innecesario. Cada paso en la arena fue contado por Él. Ahora, cuando enfrentes nuevas decisiones, lo harás con un corazón más firme y una fe más madura. Ya no buscarás solo caminos fáciles, sino caminos que honren a Dios. El desierto te dio discernimiento para elegir la voluntad divina por encima de tus propios deseos. Sigue avanzando, aun si el camino parece largo. Dios va delante de ti, preparando cada detalle. Él transforma el cansancio en nuevas fuerzas y la debilidad en poder. El mismo Dios que te sostuvo en el desierto seguirá siendo tu guía en cada estación de la vida. Y así, con cada amanecer, recordarás que el desierto no fue un castigo, sino una invitación a un encuentro más profundo con Dios. Un encuentro que cambió tu corazón, renovó tu fe y selló para siempre la certeza de que nunca caminas solo.